Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Antes de saludar a nuestro personaje del día, debemos pedir disculpas, queridos amigos, porque incurrimos en una equivocación. No es CNN quien fue condenada, pues se hizo condenar para no hacerse condenar por los jueces. Fue Fox. Fox fue la que pagó $780 millones. Lo que pasa es que CNN hizo una larga presentación sobre el tema. Entonces ahí vino nuestra confusión. Pedimos disculpas. Fox News fue el que pagó $780 millones de indemnización, o los va a pagar por cuenta de las acusaciones falsas que hizo contra Dominion. Repetimos, Fox es la que debe pagar. CNN fue la que hizo una detallada presentación sobre el tema a través de uno de los segmentos noticiosos más famosos que tiene CNN, que no fue la condenada, fue la que contó la condena que hicieron contra Fox, que es el medio de televisión más amigo y cercano al expresidente Trump. Nuestras disculpas otra vez. Bueno, estamos con un distinguido analista colombiano, con Rodrigo Pombo. ¿Esto para dónde va, doctor Rodrigo Pombo? Muy buenos días. Ministro Fernando Londoño, muchas gracias por volverme a invitar. Muy buenos días para usted y toda su audiencia. Pues nadie lo sabe, y esa es una de las factores más preocupantes que, digamos, cursa en este momento en la política colombiana, y por qué no decirlo en todo el país. La incertidumbre es uno de los principales cánceres que tienen las sociedades, porque las sociedades modernas demandan de sus dirigentes, al entregarles tanto poder, pues que lo mínimo que señalen es un rumbo más o menos predictivo. Y en este gobierno, pues se acusa es eso de entrada. No se define qué es eso de la paz total, no se tienen certezas sobre los estructurales macroeconómicos, no tenemos claridad en el manejo político, la corrupción sigue galopando y evidentemente todo lo que se ha venido sucediendo con el orden público pues genera muchísimas más preocupaciones que certezas. Entonces, si me pregunta para dónde vamos, pues la primera respuesta es nadie tiene la más mínima idea. Lo preocupante es que el alto gobierno pareciera tampoco tener la más mínima idea. Entonces, me parece a mí que el tema de las relaciones ejecutivo-legislativo es tan solo un termómetro de lo que está viviendo en términos generales la política nacional colombiana. Bueno, ¿y para dónde va esta convocatoria al pueblo? El presidente Petro le está haciendo una convocatoria al pueblo para que salga a la calle a defender sus reformas. ¿Tendrá el pueblo razones para comportarse de esa manera y ese es el camino para presionar al Congreso de la República? ¿O eso para dónde va? ¿Para cerrar el Congreso? ¿Qué cree usted? Esa es una de las alternativas y eso genera de nuevo una preocupación enorme. Yo creo que hay tres caminos. La primera es una conformación de una política y una democracia plebiscitaria, muy al estilo totalitario, napoleónico, Napoleón III. Enseñaba usted pues hace mucho tiempo que esas eran prácticas que se utilizaban para coartar la deliberación democrática que se representaba en las asambleas, en los parlamentos y en los congresos. Entonces se reemplaza la arenga, el grito de la calle por la deliberación y el argumento del parlamento. Esa es una opción, la conformación de una
democracia plebiscitaria que con el efecto tenaza que llaman los expertos, que es presionar desde la base y proponer desde la cumbre del poder, pues evidentemente se dejan las instituciones intermedias al garete y en una posición muy desventajosa. La segunda alternativa de convocar es que se le dé una lectura digamos, de respaldo popular a unas iniciativas que son fanáticas, radicales, antitécnicas y que pues han demostrado que ni siquiera han podido convencer a las castas políticas tradicionales en el Congreso de la República, es decir, y perdónenme la expresión tan coloquial, pero para que lo entienda todo el mundo, a los mermelados, a los políticos clientelares, a los políticos burocratizados, a los políticos que dependen del presupuesto nacional. Y eso es tan grave que, pues evidentemente lo que se necesita es un respaldo popular para tratar de otorgarle cierto grado de legitimidad a unas reformas harto sustanciales, harto esenciales y que no cuentan con el respaldo técnico de ni siquiera, repito, las castas políticas. Y la tercera es una preparación de lo que se nos va a venir a finales de este año, quizás principios, mediados del otro, que es básicamente el desgaste del gobierno, que se traduce en una muy baja maniobrabilidad política y que, por supuesto, con una favorabilidad menor al 30%, con un desgaste en el presupuesto nacional, con un desgaste de la gente y de las expectativas de la gente que sabe que su incompetencia y su corrupción les impidió llevar a cabo sus ejecutorias y sus promesas, etcétera, 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 pues en ese momento el presidente puede acudir al pueblo para llegar a unos niveles extremos como por ejemplo someter a la nación a una Asamblea Nacional Constituyente y a una grande reforma constitucional en donde se vuelvan a jugar las grandes cartas políticas porque las cartas de gobierno, las cartas de ejecución, las cartas del mantener el orden público, de sacar la economía adelante, etcétera, etcétera, pues ya fueron quemadas y en ese orden de ideas lo que queda es jugarse las cartas de la revolución, del cambio, pero desde, por supuesto, unos escenarios bastante extremos como lo sería la Asamblea Nacional Constituyente. Doctor Pombo, estamos en la época que los franceses, los politólogos franceses llaman de la grâce de l'État, es decir, el tiempo en que se le permite todo a los gobiernos mientras se sabe exactamente para dónde van. Y en ese tiempo tan breve, ya el desprestigio del gobierno de Petro es muy notable según las encuestas. Nos referimos a ellas. Apenas tiene algo más del 30% de favorabilidad, 30 y algo por ciento de favorabilidad. ¿Se puede gobernar así? ¿O hay que acudir a medios tan extremos y tan espectaculares como a los que usted se está refiriendo? En el mejor de los casos, creo que esta texto, si mi memoria no me traiciona, hablan de 36. Pero hay otras que pues bajan del 30 y ha bajado del 30 y pues evidentemente eso hay que ponerle atención. Yo creería que hay que diferenciar, como lo hacen, por ejemplo, usted recuerda a un filósofo y muy prestante jurista, aun cuando se fue por el lado del nazismo, y eso es absolutamente deleznable, Carl Smith, que sacó una obra maravillosa que se llama Legalidad y Legitimidad. Yo siempre creo que hay que diferenciar la legitimidad, que es voluble, que se mide a través de distintos factores. Uno de esos ciertamente son las encuestas, pero otros pues es la percepción de la gente sobre el estado de las cosas, sobre la esperanza que tiene en el inmediato futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro pues la legalidad en un sistema presidencialista como el colombiano. Yo creo que el gobierno de Petro no tiene otra alternativa que quedarse en el ala estable, es decir, la legalidad. Yo soy el presidente, me eligieron 11 millones de votantes y en consecuencia pues me tendrán que aguantar aquí, gústeles o no les guste, mínimo 4 años. Pero como yo vengo con las banderas de la grande reforma, de la revolución, del verdadero cambio, pues esto no puede hacerse a través de lo que dijo ya el presidente, inclusive desde muy entrado su gobierno. Recuerda usted frases como los enemigos de adentro, los de siempre, los de arriba, los oligarcas.
Y todas esas son excusas que se promulgaron desde el discurso de posesión del 7 de agosto del 2022, en virtud del cual básicamente lo que se dijo es, les advierto que si yo no puedo gobernar con las banderas del cambio estructural, no es por culpa mía, sino porque hay unas oligarquías, los de siempre, los de arriba, el enemigo interno, el sistema, que no me deja. Y como eso no me deja, como ellos son los culpables, la causa eficiente de todo esto, pues no tenemos otra alternativa que acudir a unas vías más extremas. A mí me preocupan dos y se lo voy a manifestar. Y guarden esta grabación, doctor Fernando, porque creo que tristemente puedo llegar a acertar y esto sería la causa. La primera hipótesis que manejo, un mundo indigenista, una Colombia que en más de 500 años de existencia y 200 de vida republicana nunca ha vivido el movimiento indigenista de verdad como es. Y cuando uno ve el Plan Nacional de Desarrollo que están proponiendo, con más de 20 billones de pesos dedicados a los indígenas, y cuando uno ve las riendas sueltas que le dieron con toda la legitimación política desde el alto gobierno a los indígenas que se salen del Estado de Derecho, cuando uno ve a los indigenistas, supuestamente a los indígenas, pues atacando a las fuerzas del orden a través de los machetes y los pobres soldados con unos fusiles M16 sin poder hacer absolutamente nada, pues eso es muy triste. Entonces, yo creo que esa situación que se presentaba de manera coyuntural, que los indígenas taparon la vía de Panamericana en el sur de Colombia, en Nariño y Cauca, eso ya no se va a volver a ver. Ahora van a ser a través de las acciones populares, las consultas previas, las consultas populares, las asociaciones públicas populares, toda esa serie de instrumentos. Hay entendidos, doctor Fernando, que hablan más de 100 instrumentos de participación ciudadana, muchos de ellos reforzados en materia indígena. Recordarán los oyentes, por ejemplo, que los indígenas en este país tienen un fuero penal especial, ocupan más o menos y tienen influencia en cerca de una tercera parte del territorio, es decir, el 30% de más de 1.198.000 kilómetros cuadrados los manejan los indígenas, que son menos del 5% de la población. Entonces, que decir mucho menos del 5% de la población, pueden llegar a 2.5-3% de la población. Entonces, quiero denotar con esto, doctor Fernando, que lo que se vive en Ecuador, en Paraguay, en Bolivia, en gran medida en Perú, eso que esas sociedades están acostumbradas a ver, esas grandes movilizaciones acusando una población relativamente homogénea en favor de los indígenas, nunca había pasado en Colombia, habida cuenta que Colombia es un país fundamentalmente mestizo. Doctor Fernando, aquí no ha habido de verdad una nación indigenista. Para bien, para mal o regular, yo no estoy haciendo juicios de valor, lo que estoy haciendo es una descripción. Y esa situación se está tornando muy distinta bajo el gobierno del doctor Petro. Entonces, quienes podrían llegar a soportar realmente las reformas y sobre todo el poder político del doctor Petro y de sus amigos, podría llegar a ser el movimiento indigenista. Y la segunda, por supuesto, es una teoría ya ventilada en este mismo programa hace mucho tiempo, que el doctor Petro ha venido diciendo en campaña, la del 2018, la más copiosa, que él quiere hacer una Asamblea Nacional Constituyente porque es imposible gobernar el cambio, el verdadero cambio, a través de las estructuras que se dieron en 1991. ¿Qué le estorbará de la Constitución, la pobre Constitución del 91? Llena de reformas, 50 y tantas reformas tiene la Constitución, ya es irreconocible. Entonces, ¿qué le molestará al doctor Petro? ¿Qué le hace falta en la Constitución para que pueda gobernar bien y para que pueda producir resultados positivos? ¿No? Yo creo que dos o tres cosas son muy evidentes. La primera, la Constitución del 91, pues a mi modo de ver, tuvo un muy buen espíritu político, pero una pésima ejecutoria jurídica, con lo cual se dio al traste con una cantidad de garantías y digamos que para explicárselo a los oyentes, las personas que iban en el carro llamado Colombia pues eran unas personas de muy buena voluntad, pero el chasis del carro estaba dañado, las llantas estaban pintadas y el motor no prendía. Eso básicamente pasó desde el 4 de julio del 91 y pues eso señala, pues o más bien, eso explica en buena medida por qué pues han tenido después de los años que ha tenido más de 1.5 reformas por año promedio. Pero esa es la génesis de la cosa, pero la Constitución más o menos representaba cierta unidad nacional. Y lo que quiere el doctor Petro es desunión nacional precisamente porque ahí puede manejar a través de sus minorías y de sus movimientos indigenistas y de sus movimientos exguerrilleros, etcétera, etcétera, cierta legitimidad política.
De otra manera, no puede manejar esas mayorías. Lo segundo es que hay unas instituciones que todavía funcionan y él las ha advertido que tienen que reformar. La primera es la Junta Directiva del Banco de la República. Eso le ha molestado mucho y evidentemente eso no se compagina con el plan de gobierno. La segunda, me parece que él quiere volver y lo acusa pues las 14 facultades extraordinarias que ha pedido para el presidente. Él quiere volver a un presidencialismo consumado, muy fuerte, cuasi totalitario, que son las características propias además de las constituciones del socialismo del siglo XXI. La tercera, quiere que tener una constitución reglamentarista, 500, 600, 700 artículos, como ha sido la costumbre en Latinoamérica después del boom de la reforma constitucional de los 90. Entonces, mejor dicho, él quiere hacer una constitución de sueños, como decía J.T. Chesterton, en donde se confundan los derechos con los anhelos de los ciudadanos, y esa es una constitución que demanda un Estado social de derecho extraordinariamente intervencionista, totalitario, que a su turno reclama muchos recursos públicos que Colombia no tiene. Y entonces esa es la gran división que tiene en la cabeza, se me antoja decir a mí, y esa es la más grande preocupación que podemos tener los demócratas, porque definitivamente hay una serie de instituciones que no se le acomodan a su plan de gobierno y quiere sacar una mega constitución en donde se confundan los anhelos con los derechos, que se incluyan cualquier cantidad de cosas narrativas casi que poéticas, y esa constitución infuncional o disfuncional lo que hace es que el presidente tenga un poder cuasi totalitario en la práctica. Doctor Rodrigo Pombo, muchísimas